Bienvenido, es nuevamente un placer estar conectado contigo. Quiero contarte que esta semana tenemos un motivo de gran celebración. Hay dos razones muy importantes aquí en la iglesia de Crosby de Miami Spring para celebrar. Este próximo miércoles 27 estaremos teniendo un servicio muy especial porque nuestro pastor Sam estará recibiendo la ordenación en el ministerio. Eso significa que ha terminado todos sus requisitos, todos sus estudios, los ha aprobado y estaremos teniendo un servicio de consagración, orando por él, por su familia, para que Dios lo siga usando. Así que te invito a que te unas a nosotros, dándole gracias a Dios por eso. Pero también el próximo domingo estaremos celebrando nuestros 7 años de haber replantado esta iglesia, de haber tomado este lugar para juntos adorar al Señor y querer servir a la comunidad. Así que te invito a que vengas, nos visites y hagas parte de esta celebración. Y si no puedes estar físicamente, entonces que te conectes con nosotros. Recuerda, mi nombre es Henry Rojas y puedes escribirme a mi correo electrónico que aparece ahí a continuación. Quiero contactarme contigo. Déjame conocer tus reacciones a lo que estás escuchando de la palabra de Dios. Si tienes preguntas, si tienes inquietudes, si tienes necesidades de oración, con mucho gusto las voy a estar atendiendo y me comprometo a compartir esto con otras personas que estarán tomando tiempo durante la semana para orar. Pidámosle al Señor en este momento que Él nos ayude a seguir creciendo. A continuación vamos a seguir hablando de la iglesia. Estamos desarrollando esta serie de Somos la Iglesia. Ora conmigo dándole gracias a Dios. Padre, gracias por darnos la vida. Gracias, Señor, por tu presencia en nosotros. Gracias por Cristo. Gracias por la iglesia en la cual tú nos has ubicado, en la cual, Señor, tú nos estás sosteniendo para que podamos juntos, unos con otros, manifestarnos el amor y juntos podamos adorarte y bendecirte. Gracias por tu fidelidad. Gracias porque hemos comenzado este 2021 y nuestro corazón está expectante por lo que tú vas a hacer en medio de nosotros y a través de nosotros. Prepáranos para escuchar tu palabra. Señor, como siempre te ruego, gracias porque esa señal está entrando a nuevas casas, a nuevos hogares, pero solo tú puedes entrar al corazón de cada una de esas personas. Mira sus necesidades, mira sus dudas, mira, Señor, sus batallas y sé tú propicio en tu misericordia. Consuela al que necesita consuelo, dale fortaleza al que está débil. Señor, levanta al que ha caído, pero sobre todo a todos permítenos poder ver la hermosura y la grandeza de Cristo Jesús. Gracias por estar aquí conectado y que el Señor siga obrando en tu vida. Por favor, acompáñenme orando en este momento, cuando vamos a entrar en el momento de la meditación de la palabra de Dios. Padre, gracias por este instante, por la bendición, el privilegio que tú nos das de poder meditar en tu palabra. Te pedimos que nos guíes y en el nombre de Jesús nos hables y que tu nombre sea exaltado. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Esta es la tercera semana que vamos a continuar hablando acerca de qué es la iglesia o acerca de la iglesia. Es un gran tesoro poder contar con personas que genuinamente creen que es su deber en amor y su privilegio el orar por las necesidades de las demás personas y buscar oportunidades para servirlos. Muchos de nosotros
tenemos testimonio de cómo eso ha transformado nuestra vida, cómo la ha enriquecido. Tener el respaldo de personas que oran por nosotros y que oran por nuestras necesidades. Es una gran fortuna. La iglesia debe generar un ambiente donde podamos desarrollar relaciones profundamente arraigadas, donde podamos crecer en nuestra identidad en Cristo Jesús, podamos amar a Dios y a su vez también podamos equiparnos y unirnos para salir y alcanzar a aquellos que están fuera de la iglesia, para servirlos como parte de la misión que el Señor Jesucristo nos ha encomendado. La iglesia de Tesalónica, que aparece aquí en la Biblia, era una iglesia muy joven, pero tenía una cultura de amor fraternal, por la cual el apóstol Pablo se sentía muy agradecido y honrado. El título que tengo para el día de hoy en este sermón es: Somos la iglesia con raíces y alas. Las raíces hacen referencia justamente a nuestra identidad y a nuestras relaciones profundas, mientras las alas hacen referencia al deber de siempre ir más allá, de remontarnos, de volar, para alcanzar a otros con la misión que el Señor Jesús nos ha encomendado. La idea central que tengo en el día de hoy es justamente el amor fraternal que debe caracterizarnos como compañeros en la iglesia, que debe caracterizar nuestras relaciones, nuestro compañerismo. Y la iglesia de Tesalónica es un excelente ejemplo de eso. Por eso acompáñeme leyendo en la primera carta a los tesalonicenses, capítulo 4, los versículos 9 al 12. En cuanto al amor fraternal, no necesitan que les escribamos, porque Dios mismo les ha enseñado a amarse unos a otros. En efecto, ustedes aman a todos los hermanos que viven en Macedonia. No obstante, hermanos, les animamos a amarse aún más, a procurar vivir en paz con todos, a ocuparse de sus propias responsabilidades y a trabajar con sus propias manos. Así les he mandado, para que por su modo de vivir se ganen el respeto de los que no son creyentes y no tengan que depender de nadie. Esta iglesia fue un modelo de fe, de trabajo, de amor y de esperanza, según el apóstol Pablo lo registra en el primer capítulo de esta misma carta. Cuando llegamos al capítulo 4, él nos deja ver que esta iglesia tenía una excelente relación de amor fraternal y que había alcanzado un buen testimonio en toda la región de Macedonia. Sin embargo, él les anima aún a crecer más en su amor fraternal. Déjeme inicialmente contarle cuál fue el contexto de cómo esta iglesia nació. La iglesia nació en medio de una fuerte persecución que la acompañó por sus primeros años. En el libro de los Hechos, capítulo 17, se narra que Pablo y Silas, en otras versiones llamado Silvano, llegaron a la ciudad de Tesalónica y durante 3 sábados seguidos Pablo predicó el mensaje del evangelio en la sinagoga. ¿Cuál fue el resultado? El capítulo 17 de Hechos nos dice que algunos de los judíos se convencieron y se unieron a Pablo y a Silas. También nos dice que un buen número de mujeres prominentes de la ciudad creyeron y que muchos griegos que adoraban a Dios fueron atraídos, fueron llamados por la verdad del evangelio. Pero que los judíos que no creyeron se llenaron de envidia y reclutaron, según dice la escritura, a maleantes callejeros y armaron una turba que hizo un gran alboroto en toda la ciudad y comenzaron a gritar: estos que han trastornado el mundo entero han venido también acá y Jasón los ha recibido en su casa. Esta turba enardecida fue a la casa de Jasón y comenzaron a buscar a Pablo y a Silas. Literalmente asaltaron la casa de Jasón.
Y como no encontraron ni a Pablo ni a Silas, entonces arrastraron a Jasón y a otros creyentes para llevarlo ante los tribunales públicos, con el propósito de acusarlos, con el propósito de procesarlos públicamente, acusándolos delante de las autoridades, diciendo que estos hombres se oponían a los decretos del emperador porque estaban hablando de otro rey y que ese otro rey se llamaba Jesús. Debido a esto, por la seguridad de Pablo y Silas, los hermanos determinaron en esa noche sacarlos hacia la ciudad de Berea, que era una ciudad cercana. Cuando Pablo y Silas llegaron a Berea, lo que comenzaron a hacer fue lo mismo que estaban haciendo en Tesalónica: predicar el mensaje del evangelio. Pronto la noticia llegó hasta Tesalónica, que se encontraba cerca, y los judíos que los habían perseguido allí decidieron seguir hasta Berea persiguiéndolos, y también trataron de armar un alboroto en esta ciudad. Los cristianos decidieron tomar a Pablo y llevarlo hasta la ciudad de Atenas. Y es desde allí donde Pablo está preocupado, en la ciudad de Atenas, sin saber qué está pasando con la naciente iglesia de Tesalónica, en medio de esa persecución, que él escribe esta carta. Este es el contexto que rodea a la primera carta de los tesalonicenses. Ya entrando en ella, vamos a encontrar lo siguiente: una de las razones por la cual Pablo escribió esta carta, enfatizo una, no es la única, pero una de las razones por la cual él escribió esta carta fue para expresar el amor fraterno que él tenía por los miembros de la iglesia. Algunos comentaristas dicen que parece que a Pablo lo estaban acusando de no tener verdadero interés por la iglesia de Tesalónica, de que no había regresado, de que no los amaba, y entonces él escribe para expresar justamente su amor. Y expresándolo, utiliza diferentes comparaciones. En el capítulo 2, en los versos 7 y 8, él les dice que el amor que tanto Silas como él tenían por los tesalonicenses se podía comparar al amor de una madre que quiere cuidar a sus hijos. Que ellos desearon entregarles no solamente el evangelio, sino que desearon donar su propia vida, entregarles su propia vida. Luego Pablo utiliza otra comparación. En el versículo 11, él les dice que el amor que ellos sentían era comparado al de un padre cuando los animaban y los consolaban. Que trabajaron duramente día y noche para no serles carga económicamente mientras estuvieron en medio de ellos. En el verso 17 hay una palabra muy interesante. Pablo utiliza la palabra de separados. Ellos fueron separados a la fuerza. La idea en el original que tiene esta palabra es de desgarrados. Es lo que siente una madre cuando a la fuerza le quitan sus hijos. Pablo está expresando estas emociones. Les expresa que él ha deseado poder volverlos a ver, que ha intentado varias veces regresar, pero dice en el versículo 18 que Satanás se lo ha impedido, lo ha estorbado. Luego les dice en el versículo 19 y 20 que ellos son su motivo de esperanza, de alegría y de orgullo cuando el Señor Jesucristo regrese por segunda vez. Debido a eso, estando en la ciudad de Atenas, Pablo no pudo soportar más estar sin tener noticias y tomó la decisión de quedarse solo, enviando a Timoteo para que Timoteo llegara hacia Tesalónica, para que los animara y los afirmara en la fe, según nos muestra el capítulo número 3. Surge una pregunta cuando uno ve esta actitud del apóstol: ¿cómo podemos amar con amor fraterno? Yo estoy convencido que algo que indudablemente nos va a permitir valorar, apreciar la vida de las demás personas que son miembros de la iglesia de Cristo, es recordar
lo que éramos sin Cristo y lo que ahora somos en Cristo Jesús. El gran valor que el Señor nos ha añadido por su gracia, por su favor, por su amor. Aunque la Biblia en muchas oportunidades nos invita a olvidar, a perdonar, a no volvernos a acordar de las cosas pasadas, hay un momento en que en el libro de Isaías se nos dice que miremos hacia el pasado, pero que lo hagamos en el contexto del llamado. Que miremos hacia el pasado para que entendamos de dónde fuimos tomados. ¿Cuál fue el trabajo que Dios hizo para llamarnos a la comunión con su Hijo Jesucristo? Dice Isaías 51:1 así: ustedes, los que van tras la justicia y buscan al Señor, escúchenme, miren la roca de la que fueron tallados. Esta es una hermosa imagen, como si Dios nos hubiera labrado sacándonos de la roca. Luego dice la cantera de la que fueron extraídos, como si Dios fuera un trabajador que en una cantera de rocas está seleccionando algunas de ellas, está extrayendo. Y esto lo hace el libro de Isaías en el contexto del llamado de Abraham y de Sara, con el cual nos identifica. Al identificarnos con Abraham y con Sara como llamados, quiere decir que todos los que somos miembros de la iglesia de Cristo Jesús realmente somos descendientes espirituales de Abraham. ¿Cómo podemos mirar entonces hacia nuestro pasado? ¿Cómo podemos mirar en este contexto del llamado para valorar la vida de las personas que son nuestros compañeros en la iglesia cristiana? Hay un capítulo en el Nuevo Testamento, en una carta escrita también por el apóstol Pablo, el capítulo 2 de la carta a los Efesios, que hace un hermoso paralelo por contraste. Nos dice lo que éramos sin Cristo y lo que ahora somos en Cristo Jesús. Quiero rápidamente mostrarle este contraste para que usted vea la obra tan extraordinaria que Dios ha hecho en cada uno de los verdaderos cristianos. Cada persona que se congrega porque ha sido llamada por Dios ha recibido este trabajo de gracia y de amor de Dios. Dice en Efesios 2 del 1 al 10 que en el antes, sin Cristo, estábamos muertos espiritualmente en nuestros delitos y en nuestros pecados, que éramos guiados por el espíritu que gobierna este mundo, que seguíamos nuestra propia voluntad y propósitos. Y nos da un calificativo muy duro: éramos hijos de ira, éramos hijos que producían ira para Dios. Pero la página cambia en el después, en estos primeros 10 versículos de Efesios 2, porque nos dice que ahora en Cristo Él nos dio vida por su gracia y amor, que nos salvó en Cristo, que nos resucitó y nos sentó espiritualmente con Cristo en los lugares celestiales, y que fuimos creados, que somos hechura. Recuerde la imagen de Isaías 51, labrados, sacados de la roca, que fuimos creados en Dios para buenas obras preparadas de antemano. Pero este paralelo, por contraste, no se detiene en el versículo 10, sino que sigue avanzando desde el 11 al 22. Y nuevamente, con respecto a nuestro antes, dice que éramos parte de un pueblo totalmente extraño, extranjeros para el pueblo que era escogido por Dios, que por lo tanto éramos gentiles, significa incrédulos y sin esperanza. Pero en el después nos muestra la magnificencia, la bondad de Dios, la generosidad de Dios actuando en nuestra vida, porque nos dice que ahora en Cristo Dios quitó la separación entre ambos pueblos, el pueblo de Dios y los que no hacíamos parte del pueblo de Dios. Dice que Dios quitó esa separación y que hizo ahora de ambos un solo pueblo, refiriéndose a la iglesia.
que nos dio acceso al Padre por un mismo espíritu. Imagínese esa imagen: libertad para entrar a la presencia, al trono de Dios a través del Espíritu Santo, que nos convirtió en conciudadanos de los santos, que nos hizo familia de Dios. Y dice que somos edificados en el fundamento de los apóstoles y de los profetas, y que nos hizo morada de Dios en el Espíritu. Así que cuando logramos apreciar lo que Dios en Cristo Jesús ha hecho de cada uno de los miembros de la iglesia por su gracia y por su amor, nosotros realmente podemos valorar, estimar a cada persona como algo muy especial. Podemos valorarla no por sus talentos, no por sí misma, sino porque la obra de Cristo Jesús sobre la vida de esa persona es muy valiosa, es muy costosa y ha sido muy grande. A Dios le ha costado absolutamente todo. Entregó hasta la propia vida de lo que Él más amaba, la vida de su propio Hijo. El que alguien sea miembro de la iglesia de Cristo le ha agregado un valor extraordinario a la vida de esa persona. Así que amar fraternamente al otro creyente es amar lo que Dios ama, por lo que Dios se ha dado un gran trabajo, lo que Dios planeó desde la eternidad y en lo que Dios estuvo dispuesto a entregarlo absolutamente todo. Quiero llamar tu atención nuevamente sobre el versículo 9 de Primera de Tesalonicenses 4 que leí hace algún instante. En cuanto al amor fraternal, no necesitan que les escribamos, porque Dios mismo les ha enseñado a amarse unos a otros. Pablo afirma que Dios mismo es el que le enseñó a esta iglesia en Tesalónica a amarse mutuamente. Y lo cierto, querido amigo, es que el verdadero amor fraternal es mucho más que afinidad humana con ciertas personas. Es más que una experiencia emocional de sentir cuánto amo a algunos de los miembros de la iglesia. El verdadero amor fraternal es una convicción, es un principio que debe gobernar nuestra vida en gratitud y amor a Cristo Jesús por lo que Él ha hecho. El verdadero amor busca servir, busca dar, busca suplir la necesidad de los demás. Normalmente los seres humanos concluimos que amamos a alguien porque nos agrada estar con esa persona, porque nos agrada convivir con esa persona. Los enamorados suelen decir esta frase: no puedo vivir sin ti. Pero cuando alguien dice eso, realmente está pensando en sus propias necesidades. Está pensando en su propio gusto, está pensando en su propio placer. Está pensando en su propia realización y en su propia necesidad que debe ser suplida. Pero el verdadero amor se goza en suplir el faltante del otro. El amor no exige que hagas lo que yo quiero, cuando yo quiero y como yo quiero. El amor da a la otra persona. El amor verdadero evita dañar a la otra persona. No se impone sobre la otra. No es causa de tropiezo para el otro. El amor fraterno, según la Biblia, es más que palabras. En la primera carta del apóstol Juan, en el capítulo 3, versículo 18, dice: queridos hijos, no amemos de palabra ni de labios para afuera, sino con hechos y de verdad. Pablo usó estas comparaciones de la madre que deseaba proteger y entregar su vida por amor a sus hijos, o el amor del padre que anima y que consuela y que fortalece. Es la necesidad del otro y no la nuestra el enfoque en el verdadero amor fraternal. Jesús dio su vida en la cruz
por su pueblo. Jesús vino para suplir la necesidad de salvación y de perdón de pecados que cada uno de nosotros tenía. Él se ofrendó voluntariamente para servirnos. El Evangelio de Juan, en el capítulo 13, tiene un relato extraordinario de la celebración de la última cena del Señor Jesús con sus discípulos. Aunque todo estaba dispuesto, incluso un recipiente a la entrada del sitio para lavarle los pies a todos los presentes, porque existía la necesidad de lavarle los pies a las personas por dos razones: porque los caminos eran polvorientos y estaban llenos de excrementos de los animales de carga que se acostumbraba a usar en esa cultura. Eran los mismos caminos que la gente usaba con sus sandalias, y entonces normalmente los pies se ensuciaban. Y la segunda razón era porque, de acuerdo a la cultura, cuando se sentaban a comer, cuando se reclinaban, los pies quedaban muy cerca de la comida. Los pies quedaban muy cerca del nivel de la cara, así que era fácil oler los pies. Había una necesidad tremenda de que en estas reuniones los pies previamente fueran lavados. Pero no hubo ningún esclavo, no hubo ningún siervo del más bajo rango para que hiciera esta labor, esta tarea. Y ninguno de los discípulos se ofreció a llenar la necesidad. Lo admirable es que Juan narra que el maestro, que el Señor Jesús se levantó, se quitó el manto, se ciñó la toalla, echó agua en el recipiente y junto con la toalla que se había ceñido a su cuerpo comenzó a lavarle a ellos los pies, dándoles ejemplo de amor fraternal, de amor incondicional, dándoles ejemplo de suplir la necesidad de los demás. El versículo 1 de este mismo capítulo dice que Jesús amó a los suyos hasta el fin. Mostró un gran amor de una manera incondicional. Y él luego les dijo que ellos también debían lavarse los pies unos a otros. La primera carta de Pedro 4, 8 al 10 dice: sobre todo, ámense los unos a los otros profundamente, porque el amor cubre multitud de pecados. Practiquen la hospitalidad entre ustedes sin quejarse. Cada uno ponga al servicio de los demás el don que haya recibido, administrando fielmente la gracia de Dios en sus diversas formas. Así que, estimado amigo, hablando figuradamente, debemos aprender a limpiarnos unos a otros desde el punto de vista espiritual, desde el punto de vista emocional, en medio del ambiente del amor fraterno. Debemos aprender a perdonarnos, animarnos, motivarnos, exhortarnos. Debemos aprender a ser diligentes donde vemos la necesidad para poderla suplir. La primera carta del apóstol Juan habla del amor por el hermano como evidencia de ser verdadero creyente. Es una comparación muy fuerte, muy dura. Dice en el capítulo 3, verso 14: nosotros sabemos que hemos pasado de la muerte a la vida porque amamos a nuestros hermanos. El que no ama permanece en la muerte. Así que de dos maneras nos presenta la misma idea. De una manera positiva nos dice que el que ama ha pasado de la muerte a la vida, o sea que es un verdadero creyente. Y de manera negativa nos dice que el que no ama permanece en la muerte, o sea que no es un creyente. Ahora, yo sé que debo hacer una aclaración aquí. No significa este versículo que un verdadero cristiano nunca va a tener dificultades o desafíos en la práctica de su amor fraternal. Porque sabemos que en nuestra condición de caídos nosotros tenemos una lucha interna. Sabemos que en nuestra naturaleza pecaminosa seguimos siendo egoístas, seguimos siendo mezquinos, seguimos siendo limitados para amar.
Pero también sabemos que Dios en su gracia, en su poder, de una manera sobrenatural, Él es el que produce el cambio en el interior de nuestra vida. También sabemos que esta es una obra sobrenatural, que el verdadero amor fraternal, la fuente de eso es Dios mismo. No olvides que en la carta a los Gálatas, cuando se menciona el fruto del Espíritu, la primera mención, la primera de las 9 características que se mencionan ahí es el amor. Por eso la iglesia está llamada a tener una cultura de amor fraternal. Dios es la fuente de este apreciar, de este valorar, de este agradecer por la vida de los demás que hacen parte de la iglesia del Señor Jesús. Pablo animó a los tesalonicenses a crecer aún más en su amor. La iglesia de Tesalónica era ya un buen ejemplo de amor fraternal entre todos los creyentes de la región. En toda la región de Macedonia y de Acaya, se dice que partiendo de ellos se había anunciado el evangelio en estas regiones y aún habían ido un poco más allá. Así que esta iglesia tenía un buen testimonio, pues la gente había reconocido que ellos habían escuchado el mensaje del evangelio como lo que es, como palabra de Dios y no como palabra humana. Que la gente había reconocido que ellos se habían convertido de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Cómo me gusta esa expresión, esa clasificación que se hace, ese adjetivo que se le da a esta iglesia, para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos al Señor en su retorno. Pero aún así, Pablo les animó a crecer más en su amor. Así que esto nos lleva a pensar que siempre nosotros tendremos oportunidad de evaluar y de mejorar la manifestación de nuestro amor fraternal. Siempre podremos preguntarnos por quién más podríamos orar, con quién no hemos tomado tiempo ni lugar para acercarnos un poco más, para conocerle mejor, para buscar mejores oportunidades de servirle. Seguramente hay personas en la iglesia que aunque tú las ves semana tras semana, domingo tras domingo, nunca has tomado el tiempo para interesarte en la vida de esa persona. En ese sentido podríamos crecer más. ¿A quién podríamos aconsejar? ¿A quién podríamos motivar? ¿A quién podríamos consolar? ¿A quién podríamos visitar? Siempre podemos evaluar si nuestra actitud cuando nos reunimos ha sido prioritariamente la de dar o la de recibir, la de demandar, la de exigir pensando en nuestra propia necesidad, o si hemos estado pensando en la necesidad de los demás. La Escritura claramente nos dice que más bienaventurado es dar que recibir. Así que, querido amigo, la próxima vez que tengas la oportunidad, no esperes a que te saluden. Toma tú la iniciativa, saluda tú primero. La próxima vez que tengas la oportunidad, no esperes a que te tengan en cuenta, sino ten tú en cuenta de manera prioritaria. ¿A quién debiendo extrañar no lo has hecho? ¿A quién debiendo llamar no lo has hecho? Siempre tendremos la oportunidad de integrarnos más, de abrirnos más, de brindarnos más, de generar más calor humano. Tristemente, la figura de la iglesia cristiana en el pleno siglo XXI hay veces puede ser comparada con un restaurante donde la gente entra, satisface su necesidad de tomar alimento y vuelve y sale, pero no está interesada en compartir con las demás personas que están en el mismo restaurante. La iglesia no es eso. La iglesia es la casa de Dios, es el cuerpo de Cristo Jesús.
La pregunta que yo te hago es: ¿has estado entrando y saliendo sin integrarte? ¿Has estado entrando y saliendo solo pensando en ti, en tu necesidad, sin crecer en la manifestación de tu amor fraternal hacia los demás? En la comunidad cristiana no existe el llanero solitario. El mandamiento de amar es independiente de nuestra personalidad. Estamos llamados a brindar a Cristo a los demás. No se trata de nosotros. Crecer en el amor fraternal implica pensar también en los que están afuera de la iglesia, en aquellos que todavía no han sido traídos por la bondad de Dios. Implica pensar en la comunidad que tenemos alrededor, la comunidad donde está la iglesia que se congrega, la comunidad donde trabajas, la comunidad donde vives, la comunidad donde nos movemos, la ciudad en general. Aquellos que aún no han sido unidos, pensar en cómo podemos servirles, en cómo podemos manifestarles el amor de Dios. Eso implica tener alas. La iglesia debe enraizarse en sus relaciones profundas, fraternas, pero debe levantar el vuelo para cada día ir un poco más allá, alcanzar un poco más de hasta donde ahora ha ido. Cuando la iglesia local pierde su visión misionera, entonces se enreda en las cuatro paredes y pierde la oportunidad de seguir abundando más y más en su amor, como Pablo le pedía a esta iglesia, que ya era una iglesia misionera. Cuando una iglesia pierde su visión misionera, cae en el peligro de no vivir para el Señor, de no vivir para los demás y comenzar a vivir para sí misma. Entonces se convierte en un grupo cerrado, se convierte en una especie de gueto donde no abunda la manifestación del amor de Dios, y entonces comienza a abundar la queja, la murmuración, la crítica, la falta de perdón y el desánimo. Por eso debemos escuchar también las palabras del apóstol Pedro. Primera de Pedro 2, 11 y 12. Queridos hermanos, les ruego como a extranjeros y peregrinos, que en este mundo como extranjeros y peregrinos en este mundo, que se aparten de los deseos pecaminosos que combaten contra la vida. Mantengan entre los incrédulos una conducta tan ejemplar que aunque los acusen de hacer el mal, ellos observen las buenas obras de ustedes y glorifiquen a Dios en el día de la salvación. Pedro nos invita a mantener entre los no creyentes una conducta ejemplar, para que ellos observen las buenas obras, en otras palabras, el amor en servicio. Debemos servir a la comunidad. Y dice que ellos van a glorificar a Dios. A pesar de que no han creído, van a verse forzados a glorificar a Dios en el día de la visitación, en el día que Cristo venga por segunda vez, reconociendo que las obras que hicimos, las hicimos en el nombre de Jesús, en el poder del Espíritu Santo, y las hicimos movidos por el amor fraternal. Lo interesante de esta amonestación de Pedro es que está en el contexto de la evangelización. Porque el versículo 9, tan solo versículo y medio antes de lo que les leí, dice: pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios, para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Amar a los demás, amar al hermano, amar a la comunidad, hace parte del contexto de la evangelización. El apóstol Pablo también exhortó a la iglesia de Tesalónica para que cada uno se ocupara de sus propias responsabilidades y que cada uno se ocupara de trabajar para que por medio de un buen testimonio, por medio de una buena manera de vivir, se ganaran el respeto de los no creyentes.
El buen testimonio era el mejor camino para tener la puerta abierta para la labor misionera. Que en este año 2021, en el que nos hemos propuesto crecer en el conocimiento del Señor, también sea una gran oportunidad para abundar en el amor fraternal. Que podamos enfocarnos en la obra de la evangelización. Que siempre estemos pensando cómo llegar con este mensaje a alguien más, a uno más. Que siempre estemos pensando cómo extendernos un poco más, cómo desplegar las alas. Mientras estamos bien enraizados en el amor, despeguemos las alas para que podamos alcanzar a aquellos que Dios va a llamar, aquellos que Dios va también a labrar de la roca y va a extraer de la roca. Que el reunirnos nos motive, nos equipe, nos capacite para lanzarnos, para ir afuera y anunciar este glorioso evangelio del Señor Jesús. Que este reunirnos nos ayude a abundar en el amor fraternal. Por favor, ora conmigo. Padre, gracias, porque hay un desafío muy grande para este año 2021 delante de nosotros. Te confesamos que en nuestras propias fuerzas no somos capaces. Nuestras fuerzas son escasas, Señor. Pero nuestra confianza no está en nosotros, sino en ti, en tu amor. En ese amor con el cual Jesús amó a los suyos hasta el fin, con el cual Él pudo lavarles los pies. Por lo tanto, Padre, en el nombre de Jesús te pedimos que como iglesia nos hagas abundar y crecer en el amor fraternal. Que podamos conectarnos, que podamos orar, que podamos motivarnos, que podamos acompañarnos, que podamos aconsejarnos, que podamos visitarnos, que podamos juntos perseverar mediante tu gracia y tu poder. Pero que este testimonio, Señor, alcance a personas que aún hoy no nos imaginamos. Padre, despierta a cada uno de nosotros con una pasión para anunciar las virtudes tuyas. Dice que tú nos has separado como pueblo tuyo, que nos has comprado, nos has hecho reales sacerdotes para que anunciemos cumplidamente tus virtudes. Señor, que esa sea una pasión nuestra. Que este año 2021, como iglesia Crossbridge de Miami Springs, Señor, nos ayudes a crecer en el conocimiento de ti. Nos ayudes a amarte y amar fraternalmente y nos enseñes, Señor, a comunicar a tiempo y afuera de tiempo. Cuando es oportuno y cuando no lo es. En el norte, en el sur, en el oriente y en el occidente. En todo momento. En el nombre de Jesús, que tú seas exaltado y las vidas sean alcanzadas y transformadas. Gracias por esta bendición de pertenecer a la iglesia de Cristo Jesús. Gracias por este tesoro y este respaldo con el cual nuestras vidas han sido transformadas y enriquecidas. Te adoramos, Señor. Amén. Dios te siga bendiciendo y que el resto de esta semana tú camines con Él. Como siempre, quiero invitarte a que vuelvas y medites en esta porción de la Biblia, Primera de Tesalonicenses, capítulo 4. Que el Señor te dé una semana muy productiva.